Bueno, el día de hoy tenemos un tema muy importante que es precisamente el tema en afecciones hepáticas. Y bueno, es un tema un poquito largo, ¿verdad? Un poquito largo, así es que lo vamos a dividir en varias partes, ¿verdad? Sobre diferentes afecciones que tiene nuestro hígado. Como ustedes saben, hablar de nuestro hígado, pues es hablar del órgano más grande que tenemos después de la piel, ¿verdad? El órgano interno más grande que tenemos es nuestro hígado, ¿verdad? Es precisamente lo que llamaríamos nuestro verdadero laboratorio, ¿verdad? Ya que lógicamente dentro del proceso digestivo es quizás el órgano más importante por su actividad metabólica que está desempeñando, ¿no? Sobre todo en este proceso de digestión. Vamos a ver que realmente una vez que los alimentos son degradados por el proceso digestivo y los nutrientes llegan precisamente a nuestro torrente sanguíneo, bueno, pues todos se van a dirigir precisamente hasta este órgano para que puedan ser procesados, para que puedan ser almacenados, para que puedan ser modificados para las diferentes funciones que deben de tener en nuestro cuerpo. Vamos a ver que realmente el hígado que es considerado un órgano muy importante, pero también al mismo tiempo tiene la característica de ser considerado una glándula por la secretación de hormonas, ¿verdad? Que secreta, que son sumamente importantes. Sabemos que realmente, repito, es el órgano interno más grande que tenemos y que lógicamente es de amplio estudio y de amplia importancia en nuestro cuerpo. ¿Verdad? Vamos a ver que realmente hay muchísimas enfermedades que pueden generar una afección hacia nuestro hígado, principalmente procesos infecciosos, ¿verdad? O no infecciosos. Dentro de los infecciosos, bueno, pues tenemos, por ejemplo, hepatitis, ¿no? De diferentes tipos A, B y C, sobre todo a nivel viral, aunque lógicamente el término hepatitis también refiere a una afección especial del hígado, que es una inflamación. Y esta inflamación puede ser ocasionada por diferentes causas, ¿verdad? Simplemente el término hepatitis nos refiere a una inflamación en nuestro órgano. Ya le ponemos después el apellido, ¿verdad? Hepatitis A, B o C. Ah, bueno, pues ya sabemos exactamente a qué nos estamos refiriendo. Sabemos que realmente hay muchas enfermedades que pueden estar dañando nuestro hígado y son originados precisamente, por ejemplo, como una cirrosis hepática, por ejemplo, ¿verdad? A través del consumo de alcohol o de algún veneno o de alguna otra toxina, por ejemplo. Podemos tener, por ejemplo, un hígado graso, por ejemplo, que es lo que hoy vamos a ver. Podemos tener un cáncer de hígado, podemos tener quistes en hígado. Bueno, pues realmente vamos a ver que va a haber una cantidad importante y por eso repito, quizás veamos otro tipo de afecciones hepáticas en lo cual nuestro dispositivo pues puede tener una acción importante como parte integral de un tratamiento. O sea, eso sí quiero dejarlo bien claro porque me han llegado muchas preguntas de muchos de ustedes, ¿verdad? Sobre si, oye, ¿puedo aplicar el tratamiento aquí? Sí, pero es muy importante saberlo, pero como parte de un tratamiento integral. ¿De acuerdo? No estoy diciendo que por sí mismo el equipo no tenga sus beneficios y que a lo mejor para algunas cosas sea lo único que ocupemos. Por ejemplo, vamos a pensar, ¿no? Un dolor muscular, por ejemplo, una torcedura. Bueno, pues a lo mejor sería lo único que ocuparíamos, ¿verdad? Pero ya para un problema metabólico, un problema degenerativo, mucho más crítico, una enfermedad más compleja, bueno, pues a lo mejor ahí sí vamos a tener que necesariamente recurrir a un proceso mucho más integral, ¿no? Donde a lo mejor medicamentos, donde a lo mejor nutrición, donde lógicamente algunas técnicas como puede ser acupuntura, como puede ser homeopatía, inclusive hasta, ¿por qué no?, una cirugía, ¿verdad? Van a ser sumamente importantes como parte integral. Generalmente las afecciones hepáticas deben tratarse así, de manera integral, ¿de acuerdo? Donde inclusive la propia alimentación tiene su papel sumamente importante y muchas veces súper determinante, ¿verdad? Súper determinante.
En el caso de las afecciones hepáticas, bueno, pues vamos a ver que no es la excepción. Sabemos que realmente una afección hepática siempre va a tener una sintomatología a veces un poquito común. O sea, todas estas padecimientos que yo mencioné puede que tengan una clínica muy común, por ejemplo, la ictericia, por ejemplo, ¿no? El que el paciente tenga los ojos amarillos, que su orina sea demasiado amarilla, por ejemplo, y por supuesto, lógicamente dijimos, agrandamiento hepático, ¿no? Va a ser una de las causas muy importantes. Si pudiéramos pensar en cuáles son las funciones que nuestro hígado participa, híjole, pues realmente veríamos que son bastantísimas, ¿verdad? Ya lo dijimos, es parte importante como órgano, pero parte importante también como glándula, ¿no? Entonces, imagínate, por ejemplo, que es el órgano que va a modificar, a cambiar y a producir muchos azúcares. Por ejemplo, cada vez que nosotros desde bebés estamos consumiendo leche materna, esa leche materna que es rica, por ejemplo, en un carbohidrato esencial que es la galactosa, ¿verdad? Bueno, pues se va a metabolizar, a cambiar para que el cuerpo la fabrique en glucosa, por ejemplo, ¿no? Va a ser precisamente que toda esa glucosa que no podemos utilizar se convierta en un reservorio importante que le llamamos glucógeno, ¿verdad? Cuando llegan aminoácidos, estos aminoácidos van a ser cambiados unos por otros a través precisamente de ciertos procesos enzimáticos, ¿verdad? Por ejemplo, va a ser muy importante porque estos aminoácidos van a constituir proteínas, proteínas tan especiales que son muy importantes y que se forman a nivel hepático, como por ejemplo la albúmina, el Listo, fibrinógeno, la enviado. Ya ahí se transferrina. quedan un par de horas. Ahora sí Déjenme, démosle a la flechita y devolvámonos. déjenme Y apagar vamos a gastar. a Zenet. Listo. Es que luego cuando alguien grita, aunque tenga su micrófono apagado, se le prende por default. Bien, vamos a ver que también, por ejemplo, la destrucción de las células rojas que viejitas, los hematíes viejitos, ¿verdad? La producción de la bilis tan importante para la emulsificación de las grasas, para poder modificar y producir sustancias de desecho, como la urea, por ejemplo. Me explico. Y por supuesto, para activar mecanismos de alta desintoxicación celular, como es el caso de la formación, por ejemplo, del glutatión, por ejemplo, ¿verdad? Para el metabolismo de muchos medicamentos. Hay un proceso enzimático que se conoce como el citocromo P450, del cual dependen un montononón, pero un montonón de procesos, entre ellos el metabolismo de muchos medicamentos, por ejemplo, ¿verdad? Y por supuesto, también el metabolismo, transformación, almacenaje de las grasas, ¿verdad? En este caso, metabolismo de triglicéridos, formación de colesterol, etcétera, etcétera, etcétera. Y es en este rublo precisamente a lo que queremos tocar el día de hoy, ¿verdad? Hoy vamos a tocar precisamente un problema muy común y que para mí es muy importante porque yo siempre lo menciono, es la entrada, la puerta de entrada para todas las enfermedades que hoy amenazan la vida y que tiene que ver precisamente con nuestro metabolismo, o sea, las enfermedades metabólicas, y me refiero precisamente a el hígado graso o la esteatosis hepática. Entonces vamos a ver que sí, nuestro hígado tiene la facultad de poder infiltrar grasa a su tejido como un lugar de reserva energética muy importante en forma de lo que llamamos triglicéridos. Sin embargo, vamos a ver que cuando esta acción de estar depositando grasa, de estar infiltrando grasa se vuelve excesiva, eso es lo que nosotros llamamos precisamente esteatosis hepática. Puede ser de dos tipos, puede ser alcohólica, ¿verdad? Originado precisamente por la acción del alcoholismo o no. ¿De acuerdo? Que le llamamos entonces hígado graso no alcohólico, que generalmente nosotros decimos es el más común, pero ahorita vamos a ver si eso es cierto o no es cierto. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si nuestro tejido graso empieza a infiltrarse de manera excesiva hacia el hígado? Bueno, el problema es que desafortunadamente al desplazar espacio, ¿verdad? Del tejido donde se está llevando a cabo a través de las células del hígado, llamados hepatocitos, todas las funciones que yo mencioné, bueno, pues entonces la función hepática empieza a ser más deficiente. O sea, todas estas funciones que nosotros vimos empiezan a ser más deficientes, el metabolismo de las drogas se hace más deficiente, de los medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el problema.
¿verdad? Que entonces nuestro funcionamiento celular está siendo desplazado por un espacio de grasa que solamente sirve para almacenar ácidos grasos que en algún momento se podrían utilizar como fuente de energía. ¿Me explico? Ese es el problema. Entonces vamos a ver precisamente que la esteatosis hepática es un problema severo, es muy común y repito, es la puerta de entrada de todas las enfermedades que hoy amenazan la vida, especialmente las metabólicas, obesidad, diabetes cardiovasculares, ¿verdad? Y muchas otras más que pertenecen a este grupo importante, como autoinmunes, por ejemplo. Vamos a ver que estadísticamente se dice que una tercera parte de toda la población mundial llega a tener hígado graso. Yo creo que mucho más, porque es un problema muy severo. Y segundo, es un problema donde la parte sintomatológica, o sea, la parte clínica, está muy minimizada. ¿Qué quiere decir? Que no hay síntomas francos que generalmente la persona tuviera que tomar acción para poderlo corregir. O sea, si a una persona le duelen los huesos, pues generalmente pues ok, vive con ello, pero puede empezar a tomar acción para con eso. El problema es que la gente, por lo general, que tiene hígado graso, no lo sabe, ¿de acuerdo? El problema de esta estatosis hepática que puede ir desencadenando problemas cada vez más severos. El problema es que es una situación de orden gradual. Me explico, y que puede durar muchísimos años. El daño hepático desafortunadamente puede degenerar de tal forma, ¿verdad? Donde se degenere el tejido y pueda inclusive necrosarse, convertirse en lo que llamamos cirrosis hepática, sí, así es, ¿verdad? Es un proceso, repito, no es rápido, solamente es muy rápido cuando esto sucede por causas del alcoholismo, ¿verdad? Eso, bueno, pero ahorita veremos si eso es cierto o no es cierto, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar un poquito de ello. Lo cierto es que sí, el hígado graso podría convertirse, ¿verdad?, en un proceso de fibrosis y ese proceso de fibrosis desencadenar una cirrosis. Sí, eso sí es verdad. Tarda un poquito, sí, pero es muy cierto. Ahora, esta acción es muy rápida cuando el daño es por alcohol. El alcohol en su metabolismo va a producir precisamente sustancias, muchas sustancias, ¿verdad? En las cuales lógicamente el cuerpo busca eliminar, ¿verdad? Y al buscar ese mecanismo de eliminación, produce sustancias que generan daño sobre las células hepáticas, ¿verdad? Como los llamados acetalaldehídos. Los acetalaldehídos son sustancias, ¿verdad? Poderosos agentes agresivos, oxidantes, ¿verdad? Del tejido hepático, pero también del tejido nervioso. Por eso ustedes van a ver que la gente que sufre de alcoholismo, pues también tiene problemas con el sistema nervioso, delirium tremens y otros problemas de este tipo. Y desafortunadamente este desorden, pues es demasiado rápido, ¿me explico? De tal manera entonces que por eso el paciente es capaz de desarrollar cirrosis, de desarrollar un proceso previo como la fibrosis hepática en muy corto tiempo. ¿De acuerdo? Y esta es la diferencia. Por eso es que en la actualidad el grueso de la gente que tiene esteatosis hepática se dice porque es por causas no alcohólicas. Pero ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? Vamos a ver, quiero que vean, por ejemplo, cómo es un tejido normal, cómo se ve un tejido normal y cómo se ve precisamente en un frotis, cómo se ve al microscopio esto y cómo con base, ¿verdad?, a esta infiltración grasa, todos esos puntitos rojos. Ellen, no me pinte, por favor, hija, déjeme borrar. Déjeme borrar a Ellen que me está pintando. Listo. Déjenme, les pongo que no me puedan borrar. Muy bien. Oye. Entonces, quiero que vean cómo desafortunadamente el tejido se va haciendo cada vez más, menos compacto, cómo se va abriendo. Y esos espacios blancos es precisamente donde se deposita la grasa. Vean ustedes cómo se va degenerando poco a poco, poco a poco. Por lo tanto, la función hepática, pues empieza a ser cada vez menos adecuada. ¿De acuerdo? Desafortunadamente, repito, ¿verdad? Esto en el grueso de los países, sobre todo en los países industrializados, en Occidente, es un problema bastante severo. Y es severo porque esto no respeta ni condición social, no respeta raza, no respeta
edad, ¿verdad? Hoy vamos a ver que déjenme decirles que por lo menos el 30% de los niños, sobre todo esos niños que tienen mayor cintura, que son un poquito más gorditos, ya están teniendo hígado graso, lo cual lógicamente es bastante triste, porque yo dije, es la puerta de entrada para la diabetes, es la puerta de entrada para la artritis, es la puerta de entrada para para la obesidad. Ese es el problema, ese es el grave problema que tenemos con el hígado graso. Me gusta mucho hablar de ello porque hay que darle atención, hay que darle atención. Ahora, el problema de estos pacientes es que, repito, sintomatológicamente pueden sentirse bien. Y la gente dice, ¿cómo te sientes? Pues me siento bien. ¿Qué te duele? Nada. O sea, ¿qué duele por tener hígado graso? Nada, absolutamente nada. Oye, ni siquiera problemas digestivos. Sí, pero siempre he tenido problemas digestivos. Oye, ni siquiera trastornos de estreñimiento. Sí, pero siempre tengo estreñimiento. Entonces, realmente ese es el grave problema. El hígado graso, desafortunadamente, no genera una sintomatología franca hasta que está verdaderamente en las etapas críticas. Ahí sí ya podremos pensar que hay una manifestación clínica, desafortunadamente, ¿verdad? Pero déjenme decirles que en los últimos años la gente ha desarrollado un hígado graso bastante rápido. Y uno dice, ¿pero por qué? Ah, bueno, una de las respuestas que tenemos no es solamente, ¿verdad?, el problema por el cual se está desencadenando el hígado graso, que voy a hablar en unos momentos, sino que también nuestra microbiota, nuestras bacterias intestinales, ¿verdad? Que está hecho un caos, hay una disbiosis intestinal, ¿verdad? Están fermentando a los azúcares y la fermentación de azúcares pues produce alcohol y entonces, ¿qué crees? La persona está teniendo una manifestación hepática a consecuencia, como si fuera por alcohol, o sea, tan rápida como esteatosis hepática alcohólica, pero por la manifestación de la microbiota. ¿Me explico? Sobre todo la cándida y otras bacterias precisamente llamados Firmicutes son los encargados precisamente de acción de los procesos fermentativos del azúcar. Y como nosotros somos grandes consumidores de azúcar por muchas vías, pues entonces eso se fermenta, se convierte en alcohol. Ese alcohol es como si tú tuvieras tomado alcohol. Por eso la gente pues tiene síntomas como de cruda muchas veces, boca seca, dolor de cabeza. Dice, pero ¿por qué? Si realmente me siento como si estuviera crudo, ¿no? Si tuviera resaca. Bueno, pues esta es una de las acciones por las cuales, ¿no? Realmente nosotros, la única forma en la que podemos determinar pacientemente la situación de un hígado graso es precisamente a través de la imagen, a través de un ultrasonido. Hay lógicamente algunos marcadores clínicos que son importantes, especialmente las llamadas enzimas transaminasas, ¿verdad? Cuando hay una ferritina elevada, cuando hay alteraciones como la bilirrubina, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son generalmente marcadores importantes a nivel clínico, ¿verdad? Ahora, ¿qué puede causar el hígado graso? Bueno, el hígado graso, sin lugar a dudas, es una cantidad importante de problemas, entre ellos precisamente el tipo de dieta occidentalizada que tenemos. ¿A qué me refiero con una dieta muy occidentalizada? Una dieta donde el consumo de azúcares es muy alto, el consumo principalmente de sal y otros alimentos ricos en sodio es muy alto y por supuesto el exceso de grasas no metabolizables como son las llamadas grasas trans a consecuencia de ocupar aceite de cocina como un elemento esencial en nuestra vida cotidiana. Ese es el grave problema. Para mí son los tres problemas severos. Ahora, se dice que realmente el hígado graso como efecto secundario va a activar los procesos por los cuales dijimos hay obesidad, hay diabetes, etcétera. Entonces dicen, ¿qué fue primero, verdad? Los trastornos que llevaron precisamente a que hubiese, por ejemplo, resistencia a la insulina o el hígado graso, es que son aspectos simultáneos y no necesariamente encontramos gente con resistencia a la insulina bien declarada, ¿verdad? Pero sí con hígado graso. Entonces, a lo mejor la literatura está un poquito sesgada, ¿no? Que fue primero el huevo o la gallina, es que a lo mejor son procesos de orden simultáneo. Me explico, ese es el problema. El problema, lo que nosotros le tenemos que dar cuenta es que desafortunadamente es cierto,
El que exista un hígado graso está implicando que la célula ya está teniendo cambios profundos a nivel metabólico. Eso sí es verdad, porque la pregunta más importante sería, ¿por qué el cuerpo está infiltrando tanta grasa? ¿Por qué no lo ocupa como fuente importante? Ah, pues porque no puede, porque esa célula desafortunadamente, ¿verdad? Está pasando por una cosa que llamamos hipoxia celular. No puede quemar grasa, pero esta dieta occidentalizada, que lógicamente es riquísima, ¿verdad? En los alimentos ultraprocesados, pues es la primera causa. Por eso también su tratamiento depende de buscar eliminar lo más que se pueda, ¿verdad? Y en virtud de lo que el paciente quiera hacer. Si un paciente, si usted se quiere curar rápido, pues haga caso a los procesos, ¿no? Hay que dejar de consumir lo más que se puedan azúcares, ¿verdad? Exceptuando a las frutas. A veces sí, pues cuando el paciente detonamos que tiene cándida, que tiene una disbiosis intestinal, a veces sí, por algunas semanas con tratamiento le quitamos las frutas para evitar precisamente estos procesos de fermentación. No quiere decir que sea permanente, solamente un tiempecito, ¿verdad? Y lógicamente hay que dar elementos que constituyan mejorar la disbiosis intestinal, como es el caso de alimentos ricos con ajo, o dar bien a extractos de ajos, ¿verdad? O extracto de orégano, por ejemplo, y por qué no los dos, ¿verdad? Reducir las cosas fritas, esto es quitar por completo, ¿verdad? Los alimentos fritos o que pasen con aceite, sobre todo de origen vegetal, ¿verdad? Aumentar el consumo de fibra y, por supuesto, eliminar por completo alimentos ricos en sodio, ¿verdad? Sabemos que hay alimentos que son muy riquísimos en sodio, como los quesos, como los panes, por ejemplo, ¿verdad? La propia sal añadida a los alimentos. Es muy importante quitar todo esto. Todo esto se empieza a poner de manifiesto desde que nosotros nos damos cuenta, ¿no? Que todas estas enfermedades que amenazan la vida, según dice Raven en la década de los 80, tenía un principio en común, ¿verdad? En 1980, en 84 para ser exactos, ¿verdad? El doctor Raven, en los Estados Unidos, ¿verdad? De la Universidad de Minnesota, él dice, ¿saben qué, señores? Es cierto, existen relaciones muy importantes y lógicamente estamos hablando de grandes procesos de daño celular en nuestro cuerpo. ¿Me explico? Y a esto se le llamó síndrome metabólico, ¿no? Donde se habían relaciones muy importantes. Se habían relaciones como, por ejemplo, el paciente sí tenía sus niveles altos de glucosa, ¿verdad? Estos niveles altos de glucosa estaban acompañados de hipertensión, estaban acompañados precisamente eh, 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 de colesterol, de triglicéridos, ¿verdad? Y a esto se le llama precisamente el cuarteto de la muerte, ¿verdad? Este, y no, y porque definitivamente por lo severo que podía llegar a ser, sí, definitivamente, ¿no? Después, lógicamente, el nombre pues se cambia por completo a síndrome metabólico, donde se dice, mira, lo que pasa es que el paciente tiene obesidad androide, sube su pancita, ¿verdad? La grasa visceral aumenta, hay resistencia a la insulina, suben las grasas malas en la sangre, bajan las grasas buenas, le llamamos dislipidemia, sube la presión arterial, hay un estado hipercoagulable, hay un estado proinflamatorio y el cuerpo está eliminando pequeñas cantidades de proteína. Estas características fueron llamados síndrome metabólico. Y decía Raven, todas las enfermedades que amenazan la vida van a partir de esto, pero el médico no lo entendió, realmente no lo entendió, no lo supo identificar, porque se decía, con que el paciente tenga dos de estos, ya le llamamos síndrome metabólico, sí, pero no sirvió esto para darle tratamiento, ¿verdad? O dime, ¿en qué momento el médico evaluó este tipo de cosas para decir, sí, mira, en el cáncer tengo que hacer algo similar a lo que estoy haciendo con el paciente con artritis? No, el paciente con artritis tiene un tratamiento y el paciente con cáncer tiene otro tratamiento completamente diferente. Entonces, que esto sea base para todas las enfermedades no sirvió de nada, ¿no? No fue sino hasta después, ya en la década, ya entrados bien a la década del 2000, donde lógicamente se empezó a hablar de que era verdad. El problema más grave en las enfermedades que hoy amenazan la vida es por falta de energía, ¿verdad? Y la principal fuente de energía para nosotros es precisamente la mitocondria. Entonces, a este proceso se le llamó disfunción mitocondrial. ¿De acuerdo? Lesiones en las cuales, lógicamente, la mitocondria deja de funcionar, está muriéndose y lógicamente no hay energía. Y si no hay energía, pues la célula no funciona, del órgano que sea, ¿verdad? Cuando yo empecé a estudiar esto, me llamó poderosamente la atención algo que es muy importante.
Me llamó poderosamente la atención una de las causas que se ponen de manifiesto en la disfunción mitocondrial. ¿Y cuál era? Mira, dice, la reducción en el potencial de membrana eléctrico y químico de la membrana mitocondrial interna. Recordemos que la mitocondria se supone que fue una bacteria, ¿verdad? Que se metió a una célula hace millones y millones de años y las dos dijeron, oye, pues vivimos muy feliz tú y yo. Sigamos aquí por siempre, ¿no? Por eso es que la mitocondria es como una célula chiquita que tiene cosas muy, de hecho, inclusive tiene su propio material genético, que es exclusivo de la madre, ¿verdad? Se llama ADN mitocondrial. Hay por lo menos 18 genes en la mitocondria. Entonces, vamos a ver que también nuestra célula tiene un potencial de membrana y esto a mí me llama poderosamente la atención. ¿Por qué? Pues porque yo ya venía trabajando más de 20 años, bueno, en ese momento, por supuesto, con este tipo de tratamiento, ¿verdad? Y con este tipo de criterio. Dice precisamente el texto, ¿verdad? ¿Qué pasa en una disfunción mitocondrial? Dijimos, hay hipoxia celular, ¿verdad? Estrés del retículo endoplásmico, hay estrés oxidativo, el retículo endoplásmico se empieza a oxidar y esto es muy importante porque aquí se producen las proteínas. Hay depletación en los mecanismos de supervivencia energéticos que tiene la célula, como es el caso del factor de transcripción AMPK, y hay inflamación sistémica de bajo grado, o sea, todas las células están inflamadas, lógicamente de bajo grado, o sea, no es perceptible a simple vista, ¿verdad? Pero a nivel clínico sí, o sea, hacemos una cosa que se llama proteína C reactiva a cualquier paciente y te va a salir, lógicamente, positivo. ¿De acuerdo? Por eso decimos, toda enfermedad es una inflamación. Y esto, lógicamente, empezó a darse cuenta, ¿no? De que es cierto, todas las enfermedades tienen que ver con falta de producción de energía celular, ¿verdad? Donde la mitocondria iba a estar involucrado como factor inicial en la diabetes, el envejecimiento. Vean ustedes, estrés del retículo endoplásmico en diabetes, células beta, ruta de hipoxia, ¿verdad? Muy importante, estar aumentando la energía para el síndrome metabólico, el cáncer como enfermedad metabólica, que ya hablamos de ello aquí en alguna ocasión y vimos su importancia. ¿Cuál es uno de los graves problemas que tenemos nosotros y que lógicamente si queremos controlar el hígado graso tenemos que resolver? Pues un problema que llamamos glucotoxicidad. Somos una sociedad, sobre todo ahora más que nunca, porque lógicamente esto se conoce desde 1940, ¿no? Donde el doctor Campbell, donde el doctor Best, que ahí están ahí sentados, que ahí los ven ustedes, ¿verdad? Determinaron este criterio, una glucotoxicidad y una hiperinsulinemia a consecuencia de. Pero hoy como nunca, esto está mucho más de manifiesto y de una manera mucho más crítica y grave que lo que ellos pudieron manifestar pues hace ya casi 80 años, me explico, o un poquito más de 80 años. ¿Sí? ¿Por qué? Porque desafortunadamente nuestra dieta primordial, sobre todo para la gente pequeña, ¿verdad? Está cargada precisamente de alimentos ricos en carbohidratos y en carbohidratos que muchas veces no aportan nada más que eso, ¿verdad? Como es el caso, por ejemplo, de los alimentos ultraprocesados. Digo, hay otros alimentos que tienen carbohidratos como las frutas, pero las frutas como alimento, ¿verdad? Como base de alimento, tienen muchas otras funciones que son saludables para nuestro cuerpo. Con esto no estoy diciendo que sea malo comer azúcar. El problema son las grandes cantidades y lógicamente la falta de combustión de esa glucosa. O sea, el problema es que no la quemamos, ¿verdad? El problema es que también somos una sociedad exageradamente sedentaria. Ese es el problema. Entonces, fíjense bien, hay una excesiva ingesta de glucosa. Por lo tanto, el páncreas va a demandar más insulina para que esa glucosa entre a la célula, ¿verdad? Si entra a la célula y no hay en qué quemarlo, pues entonces aumenta el anabolismo, la célula lo convierte en grasa, ¿verdad? Y eso es lo que conocemos como lipotoxicidad, ¿verdad? O toxicidad celular por síntesis o fabricación de grasa. Esto va a generar daños, sí, estos aspectos tan sencillos que estoy poniendo en un diagrama de flujo, lo podemos ver reflejado en una cantidad impresionante de procesos simultáneos, ¿verdad? Que van a generar consecuencias severas, como es el caso, por ejemplo, dijimos,
evento cardiovascular, de la obesidad, de la diabetes, ¿verdad? Y de muchas otras enfermedades, artritis, cáncer, etcétera, etcétera, lo que tú te puedas imaginar. Entonces, mientras nosotros no acabemos con este proceso severo de glucotoxicidad, pues realmente no vamos a poder avanzar mucho en los siguientes tratamientos. Ahora bien, es muy importante saber que desafortunadamente, repito, la glucotoxicidad, la lipotoxicidad, van a ser la puerta de entrada para cualquier problema de salud que hoy tengamos. Entonces, si estamos condenados de alguna manera a alguna enfermedad por nuestra genética, bueno, de alguna manera existen factores de riesgo a nivel genético, pero la genética, siempre he dicho, carga la pistola. ¿Quién lo detona? Ah, pues lo va a detonar sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, el estilo de vida. Ahora, esta lipotoxicidad, el hecho de que la célula tenga que estar acumulando ahí en sus células primero y antes que nada grasa que no está ocupando, va a modificar los procesos de señalización a nivel celular. La célula se empieza a confundir. Me explico. Ahora, quiero que veamos una cosa que es muy importante. Yo pregunté hace ratito, no sé por qué no lo dejé ahí, pero hubiera sido muy interesante, pero lo menciono. Dijimos que un problema severo dentro de este proceso era la falta de oxígeno, ¿verdad? Vimos que precisamente la hipoxia celular era un proceso muy importante. Si la célula no está entrando suficientemente a la célula, esto hace entonces que haya ciertos problemas. Esto se llama hipoxia. Yo dije y pregunté hace ratito, oye, ¿por qué la célula no ocupa esa grasa como fuente de energía? Bueno, la respuesta es muy sencilla, por falta de oxígeno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la glucosa, o sea, el azúcar, solamente necesita 6 moles de oxígeno, ¿verdad? De oxígeno. Pero la grasa necesita 23 moles de oxígeno. Entonces, si hay una hipoxia, ¿sí? Pues vamos a ver entonces que ese es un grave problema. ¿Por qué? Porque entonces la célula no puede quemar la grasa como fuente de energía. ¿Por qué? Ah, pues porque no puede entrar el oxígeno. Oye, pero ¿por qué no puede entrar el oxígeno? Ah, por algo muy importante. ¿Tú te acuerdas que yo te comenté que el problema tenía que ver, ¿sí? Con el potencial de membrana eléctrico? Bueno, también el potencial de membrana eléctrico a nivel celular, no solamente a nivel mitocondrial, se ve afectado por el exceso de sal. El exceso de sodio modifica el potencial de membrana. Tan importante, ¿sí? Le marco en unos 20 minutos y que estoy en clase, por favor. Este, a consecuencia, lógicamente, de las alteraciones electrolíticas, ya lo platiqué la vez pasada cuando hablábamos de cáncer. Entonces, por eso es que el exceso de sal es tan dañino para nuestro cuerpo, porque origina hipoxia celular. Y al originar hipoxia celular, pues hay muchísimas cosas que están pasando. La célula se está muriendo y no puede quemar grasa. Ese es el problema. Por eso vamos a ver que una vía de tratamiento importante que se puede tener para tratar este problema, sí, por supuesto, es a través, por supuesto, de V-Power. V-Power va a ser un excelente elemento que nos va a ayudar a todo esto, pero sí necesitamos saber, ¿verdad? Que los aspectos de alimentación pues juegan un papel determinante, ¿verdad? No es así como que solito el cuerpo lo vaya a hacer. Eso sería una gran mentira decírselos a todos, ¿verdad? Solito que solamente el equipo va a ser más que suficiente para ese tipo de padecimientos, sería una gran mentira. Pero para todos los que vienen por primera vez y quieren conocer un poquito acerca de este equipo, déjenme decirles que es un equipo precisamente de fototerapia que tiene una característica muy interesante. Eso es un equipo de orden portátil, que quiere decir que te lo puedes llevar sin ningún problema, que tiene una capacidad muy amplia para el desarrollo del tratamiento. Puede durar hasta 200 horas prendido. Eso lo hace pues bastante útil, me explico, ¿sí? Porque, bueno, yo no pienso que alguien vaya a tener las 200 horas consecutivamente prendido su equipo, pero eso te da garantía para saber que tiene un alto respaldo y seguridad dentro del equipo. El equipo trabaja con una versatilidad muy grande, muy grande. Trabaja precisamente con dos fenómenos, ¿verdad? Un fenómeno que es el fenómeno lumínico, que va a ser precisamente la emisión del infrarrojo lejano, los terahertz,
y por supuesto el fenómeno térmico, la diatermia profunda. Con lo cual nosotros buscamos activar y reparar a nuestras células, ¿verdad? Buscamos precisamente que las células restablezcan su funcionalidad a través de este tipo de estímulos. Este tipo de estímulos es muy interesante porque déjenme decirles que lo puede ser ocupado en diversas formas. No existe una forma determinada y exclusiva de ocupar el equipo. Es sumamente versátil, o sea, se puede ocupar bajo los criterios más profundos, más sistemáticos, ¿no? Por ejemplo, de un rehabilitador físico, ¿no? Un fisiatra, por ejemplo. Pero también se puede ocupar con los principios filosóficos y técnicos de la medicina tradicional china, por ejemplo, un acupunturista o de un rehabilitador deportivo, ¿verdad? En medicina deportiva, o de un masajista, por ejemplo, alguien que haga masoterapia, o bien con los principios más empíricos, ¿no? Totalmente empíricos. Una señora no sabe nada de salud, no sabe nada de medicina, pero ya sabe que si se lo aplica en la rodilla porque ahí es donde le duele, va a mejorar, ¿no? Por eso, repito, tiene una gran versatilidad nuestro equipo y eso es un gran uso. Quiero que vean algo en una cosa que es muy importante. Ya se ha puesto de manifiesto precisamente cómo a través de la fotomodulación, a través de la aplicación precisamente de infrarrojo, se puede activar, ¿verdad? La acción de las mitocondrias, vencer esa disfunción mitocondrial. Si se vence la disfunción mitocondrial, si hay más energía a nivel mitocondrial, pues por eso es que cualquier enfermedad va a tener grandes beneficios. Es una cosa muy importante que nosotros tenemos que reconocer. Entonces, nuestro equipo, ¿verdad? Trabaja diferentes efectos de una mejor resonancia a nivel celular porque las ondas de terahertz están vibrando a una frecuencia muy similar a nuestras células, ¿verdad? Activa la circulación, activa el drenaje linfático, es de fácil uso, ¿verdad? Y por supuesto, vamos a ver que ayuda a la liberación de células madre. Y eso es una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que cacarear y decirle a la gente, ¿verdad? El equipo interviene en la formación y liberación de células madre. ¿De acuerdo? Por eso es sumamente importante, sumamente importante. Pero, ¿qué son los terahertz? Los terahertz son una banda lumínica proveniente precisamente de la estimulación electrónica de nuestro equipo y que precisamente es parte del infrarrojo lejano. El infrarrojo, creo que todos sabemos que el infrarrojo se ocupa mucho en la vida cotidiana de los seres humanos, ¿verdad? Sí, pero vamos a ver que el infrarrojo es una banda tan grande que por eso se divide en fracciones, ¿ve? A, B y C. Para nosotros en salud, para nosotros en medicina, el infrarrojo lo dividimos nada más en dos partes, el infrarrojo cercano o proximal y el infrarrojo lejano o distal. ¿De acuerdo? En este caso, el infrarrojo lejano o distal tiene grandes, grandes beneficios importantes hacia la salud. Muy cerquitita a la banda de las microondas, miren, aquí pueden verlo ustedes, muy cerquitita a la banda de las microondas, ¿sí? Está precisamente parte del infrarrojo, una frecuencia que ha llamado la atención en los últimos 25 años y que son los terahertz. ¿Por qué es importante esto? Bueno, nosotros sabemos que el infrarrojo por sí mismo tiene efectos muy importantes a nivel de salud. Penetra después de nuestra piel y va a activar mecanismos muy importantes para la circulación, porque calienta a profundidad. Quizás el único limitante que tiene el infrarrojo cercano es que solamente penetra 1 centímetro después de la piel. ¿Cuál es el infrarrojo cercano? Esas lámparas que se ponen precisamente en rehabilitación, esas lámparas de tungsteno, ¿verdad? Con filamentos de tungsteno. Pero el infrarrojo lejano puede penetrar de 6 a 8 centímetros, pero los terahertz pueden penetrar hasta 10 centímetros después de la piel. Pero nosotros estamos haciendo un tratamiento híbrido. O sea, sí son los terahertz, pero también es la diatermia profunda, también es ese calor profundo. Y estos dos mecanismos, estos dos procesos, ¿verdad? Van a activar toda una cascada de fenómenos en el cuerpo que en conjunto
tienen beneficios para la salud, ¿verdad? Como que precisamente, bueno, yo les puedo decir por lo menos de 7 elementos que he estado demostrando su acción. Primero, aumento en la temperatura del tejido, aumento en la síntesis de formación de proteína de shock térmico, tan importante para la salud, efectos sobre el potencial de membrana y con esto, lógicamente, producir más energía, aumentar la entrada de oxígeno celular, equilibrio del sistema nervioso autónomo, aumento en la liberación de las células madre, activación de los factores de transcripción NRF1 y NRF2 y, por supuesto, la activación del fenómeno piroeléctrico. En el caso del fenómeno piroeléctrico, ¿verdad? Es un fenómeno en el cual a través precisamente del calor, ¿verdad? La membrana celular empieza a hacer intercambio iónico, mejorando su potencial. Ahí al mejorar su potencial eléctrico, hay mejor captación de oxígeno. Me explico, este es un fenómeno muy importante, pero también precisamente nosotros dijimos, mira, aquí podemos ver cómo dice aquí este estudio que el láser infrarrojo puede efectos estimulantes de varias enzimas mitocondriales que es responsable de disminuir precisamente al hígado graso, por ejemplo. O sea, sí existe evidencia que esto sucede, aunque lógicamente este estudio se hace en ratas, pero por favor, esto es un estudio que se puede trasladar tranquilamente al uso médico para nosotros como parte de nuestro proceso integral de salud. ¿Qué beneficios importantes vamos a obtener utilizando el equipo en general? Bueno, esto mejora el flujo sanguíneo, hay mejor circulación, promueve lógicamente la neutralización de radicales libres, ¿verdad? Ayuda a detener el sangrado, mejora el trabajo de las plaquetas, promueve la curación, promueve la cicatrización. ¿Verdad? Aumenta la energía mitocondrial, fortalece el corazón, aumenta los glóbulos rojos, reconoce precisamente que la histotoxina es una proteína que aparece cuando hay quemaduras, ¿verdad? Y lógicamente ayuda a la liberación y modulación de los glóbulos rojos, facilita de entrada el oxígeno a nivel celular, evitando la hipoxia. Eso es lo importante. Ayuda a la liberación de células madre. Tan importante acción. Ayuda a disminuir la presión arterial, la frecuencia cardíaca, mejora la alcalinidad sanguínea, ¿verdad? Así como la regulación del ritmo respiratorio. Ayuda a generar un efecto antiinflamatorio, ¿verdad? Porque va a nutrir a nuestras células, ayuda a dar una relajación muscular, ayuda a preparar el músculo para el ejercicio, o sea, como ejercitador es muy importante, ¿verdad? Ayuda lógicamente a la conducción nerviosa. Por eso personas que tienen problemas de neuropatías van a tener grandes beneficios. Ayuda a generar una sensación de sedación, de relajación al sistema nervioso. Aumenta el volumen y la concentración de orina. Miren qué cosa tan importante, todo lo que puede hacer el equipo y que nosotros tenemos a nuestro alcance de forma sumamente sencilla. ¿Qué sí se necesita? Constancia, ¿verdad? Porque el efecto es acumulativo. Yo siempre les voy a decir, ustedes necesitan que por lo menos 3 veces por semana la persona reciba tratamiento. Si puede recibirla a diario, mejor. ¿De acuerdo? Y esto es muy importante. ¿Cómo vamos a utilizar el equipo precisamente para este tipo de padecimientos? Bueno, yo siempre les voy a recomendar mi técnica, pero lógicamente es mi técnica, ¿verdad? Lógicamente que cualquiera de ustedes puede desarrollar sus propios principios porque es muy sencillo de utilizar. Yo siempre voy a activar la circulación y por eso lo hago, la circulación del cuerpo a partir de un precalentamiento. Vamos a deslizar por la parte frontal del cuerpo, ¿verdad? Por la parte frontal, sí, desde la cabeza hasta los pies en forma circular, ¿verdad? Vamos a hacer estos desplazamientos del equipo. ¿A qué velocidad? Bueno, a la velocidad que el paciente lo tolere bien. A mayor velocidad, mayor influjo de terahertz, sí, eso sí es cierto. Sí, eso sí es una gran verdad que se los tengo, que se los... A mayor velocidad, mayor influjo de terahertz. Pero también es muy importante que a mayor velocidad, mayor calor. Y la gente a veces no tolera muy bien a veces el calor. Entonces, siempre tiene que estar a una velocidad, ¿sí? Que el paciente tolere. Ahora, si tú lo quieres hacer en la velocidad más alta,
porque de esa manera existe mayor influjo de los terahertz, lo puedes hacer. Nada más entonces o pasas más rápido el equipo o levantas un poquito más la distancia. ¿De acuerdo? ¿Cuánta es la distancia ideal? La distancia ideal son aproximadamente 5 a 7 centímetros. Por eso tienes que revisarlo, tienes que revisarlo. ¿De acuerdo? Ahora, una vez que ya lo hicimos esto por la parte frontal, lo hacemos por la espalda. ¿De acuerdo? Esto va a tardar más o menos de 5 a 15 minutos por frente y otros 5 a 15 minutos por espalda. ¿De acuerdo? Este precalentamiento. Después vamos a hacer desplazamientos largos, ¿verdad? Desplazamientos rectos, ¿sí? Sobre el cuerpo, empezando también desde la cabeza. La cabeza, desplazamientos rectos hacia los brazos, lo hacemos en forma recta, lo hacemos en forma recta de arriba hacia abajo, lo hacemos de arriba hacia abajo, lo hacemos de arriba hacia abajo, aproximadamente unos 10 a 20 minutos, tanto por la parte frontal como por la parte de la espalda. ¿De acuerdo? Ahora bien, vámonos a lo que llamamos punto fijo, vámonos a punto fijo, la zona donde está el problema. En este caso lo vamos a dar precisamente en la parte abdominal, ¿sí? Que puede ser en forma circular, ¿sí? Y posteriormente en la parte de la espalda, en la zona de las fosas renales. En esa área vamos a dar también terapia, unos 10 minutos de frente, unos 10 minutos de espalda. Yo siempre les voy a aconsejar, ¿sí? Que terminen con giros, ¿sí? Como se está indicando en las palmas de las manos y en las plantas de los pies, porque aquí va a haber unos puntos energéticos muy importantes que dice la medicina china, son los llamados pacuas. Fíjate bien hacia dónde se hace el giro, ¿verdad? Como si pusiéramos así nuestra mano, ahí así, ¿no? Hacia donde apunte, girando nuestro dedo pulgar, ¿no? Así son los giros, ¿de acuerdo? Aproximadamente unos 5 minutitos, ¿verdad? Y con esto finalizamos.